Vamos a considerar, hermanos, en la explicación de hoy, palabras de humilde agonía. Pretender, hermanos, explicar de forma exhaustiva las palabras de Cristo es una tarea imposible. La obra de la redención es como un tesoro inagotable, colmado de perlas espirituales, al que nunca lograremos sondear plenamente con nuestra mente finita y aún afectada por el pecado remanente. No quisiera jamás que un creyente o predicador diga: ya escuché este sermón, ya sé todo lo que el texto quiere decir. Cierre su oído, sus ojos, cuando vuelva a encontrarse con este pasaje. Hermanos, siempre habrá algo que aprender, descubrir, profundizar en las palabras del Salvador. No olvidemos que el apóstol llamó a estas palabras una salvación tan grande en Hebreos 2:3. Y es que en verdad, hermanos, lo es. Porque la salvación del pecador tiene al gran Dios como su autor, al gran Salvador como su consumador, al majestuoso Espíritu Santo como su aplicador, al glorioso Evangelio como su carta magna. Es la única solución eficaz al mayor problema del hombre, y su meta suprema es la gloria del Dios, el cual es bendito por los siglos. Todo esto hace que la redención sea, sin lugar a dudas, una gran salvación. Hoy llegamos a la penúltima palabra de Cristo en la cruz. Como todas, hermanos, es breve, pero cargada de significado, y como todas debemos entenderlo dentro del aspecto específico de la redención que el Señor quiso revelar para instruirnos en el Evangelio, en su obra, en su esencia y en sus métodos divinos. Estas son palabras de agonía, una agonía real, consciente, profunda, pero humilde, hermanos, y sumisa. Nos hablan de la ternura del Hijo de Dios, que sabía que apenas unas pocas frases más y entregaría su espíritu al Padre. Son palabras sobrias, solemnes, llenas de serenidad admirable, propias de quien está a punto de culminar triunfalmente la obra que vino a hacer, aunque, hermanos, exhausto por cargar el peso inmenso de nuestros pecados. En estas palabras, hermanos, no hay una exhibición desbordante de dolor, sino un sometimiento reverente y humilde al Señor. Para enfocar este sermón, seguiré las frases que componen el texto en el orden que aparecen, explicando la armonía de estas palabras y cómo éstas manifiestan la realidad y hondura del sufrimiento de Cristo, quien en la cruz experimentó por su pueblo el mismo infierno. Lo primero, hermanos, notemos el contexto en el que Cristo dijo estas palabras: tengo sed. ¿En qué contexto las dijo? Para apreciar la magnitud de esta declaración debemos atender el momento específico en que fue pronunciada, o en que fueron pronunciadas. El versículo 28 comienza diciendo: después de esto, dijo Jesús, después de esto, solo después de todo lo que había ocurrido, el Señor afirmó: tengo sed. Pensemos en esto, hermanos. Había transcurrido unas 15 horas de sufrimientos ininterrumpidos, de agotadoras caminatas, de heridas sangrantes, de golpes y burlas, de deshidratación y hambre, de la asfixia propia de la crucifixión y, sobre todo, hermanos, del peso espiritual inmenso que lo llevó a clamar por el abandono judicial del Padre. Fue después de todo esto, fue después de todo, no al comienzo ni en la mitad,
sino después de todo que Cristo dijo, tengo sed. ¿Qué observamos en esto? Que la persona más grande de toda esta historia se veló, se puso detrás de un velo, cubrió sus necesidades personales y las puso en último lugar. En su obra redentora dejó en claro lo que ya él había enseñado en Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto se hizo patente en esto, que él no vino a ser servido. Si así hubiera sido, hermano, ¿cuándo hubiera dicho, tengo sed? Al comienzo, ¿no cree? Primero yo, primero mi necesidad, y luego la obra de redención que vine a hacer por los pecadores. En cambio, él no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo tenía todo el derecho de reclamar atención para sí, a exigir compasión humana y divina en medio de su agonía, pero nunca lo hizo. No encontramos que haya llamado la atención sobre alguna de sus necesidades físicas. 15 horas han pasado y jamás lo escuchamos decir, tengo dolor, estoy triste, me siento débil, estoy cansado. Sus palabras siempre evidenciaron lo que gobernaba su alma, y es que él no estaba pensando en sí mismo, sino en dar su vida en sacrificio expiatorio delante del Padre por los que vino a redimir. Y ahí la importancia, hermanos, de que el Evangelio nos diga, después de esto, dijo. Solo después de esto, dijo. Téngalo muy presente. El contexto en el que brotó esta breve pero profunda confesión. Segundo, note el conocimiento pleno de la obra de la redención que tenía Cristo. El conocimiento. Y es interesante ver que aquí, solo por inspiración, Juan pudo saber esto. ¿Qué pasaba en la mente de Jesús en la cruz? No hay otra manera de acceder a la mente de Jesús, sino fue por inspiración. El evangelista añade una nota inspirada por el Espíritu que nos introduce en la conciencia de Cristo mucho más allá de sus palabras. El versículo 28 dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Eso era lo que estaba en la mente del Señor. Con estas palabras, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado o terminado, una vez más se afirma en toda una línea de pruebas que Jesús no fue una víctima sorprendida por los acontecimientos. El Señor no fue un mártir arrastrado por intereses políticos o religiosos, no. Él tenía plena conciencia en cada paso y sobre todo de la naturaleza de la obra que vino a realizar. Entienda, tuvo conciencia plena, estaba consciente siempre, pero también él dejó claro que entendía la naturaleza de la obra que vino a realizar. Esto lo decimos en respuesta a aquellos que aseguran que Jesús murió. Ese fue el hecho, Jesús murió. Pero el significado, ese sí se lo asignamos nosotros. Y el más bíblico dice que el significado de la cruz se lo dieron fue los discípulos. Es decir, el hecho histórico, Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Eso sí, se lo asignaron los discípulos. Y así como se lo asignaron ellos, el significado, así cada uno de nosotros, dicen algunos, puede asignarle el significado de por qué murió el Señor.
No, hermanos, el Evangelio no está de acuerdo con esto. El significado de la obra de Cristo en la cruz, el significado de por qué estaba muriendo en la cruz, no fue una interpretación posterior que sus discípulos hicieron de este hecho para darle significado o para inventarse una religión. ¿Qué dice el versículo 28? Que el Señor sabía de antemano que su misión era redentora. Dice la Biblia que sabiendo que todo había terminado, ¿terminado qué? ¿Empezado qué? ¿Qué es lo que había hecho? Que ahí se estaba terminando. El Evangelio nos señala, hermanos, que la misión de Cristo era redentora, que Él lo sabía, que su misión era la satisfacción a la justicia divina como fiador y sustituto de los pecadores, ofreciéndose Él voluntariamente a sí mismo para ser entregado, molido y crucificado. Al llegar a ese instante, consciente de que la obra estaba llegando a su cumplimiento, dijo: tengo sed. Ahora bien, sí debe aclararse que no debemos entender esta frase con un literalismo rígido, porque dice la Escritura, sabiendo que ya todo estaba consumado. Usted puede preguntarse legítimamente, pero no había muerto. Y era la muerte de Cristo lo que iba a consumar todo. Y no había resucitado. Y era la resurrección la que iba a poner el sello de que todo estaba consumado. Porque dice la Escritura, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Esta frase no debe entenderse con un literalismo rígido, sino como la declaración de alguien que percibía la consumación inminente de su tarea. Hermanos, es que dice la Biblia que había dicho: tengo sed. ¿Le dieron de beber? Dijo: consumado es. Lo que pensaba lo dijo y murió. ¿Me hago entender? Es como, permítame dar este ejemplo muy lejos, pero entiéndamelo. Es como aquel soltero que, estando a punto de casarse, antes de entrar a la oficina del notario, se arregla y dice: adiós soltería. Hermanos, todavía cuando entra a la notaría, todavía está soltero, ¿no? ¿Me hago entender? Pero el punto es, ¿qué le falta? Nada. Por eso se despidió de su soltería, aunque el acto formal no haya ocurrido todavía. Ahora, hermanos, de igual manera, Cristo entendió que ya todo estaba consumado. Después de beber, hermanos, faltaba entregar su espíritu y resucitar el tercer día. En ese momento, hermanos, fue tan consciente de sí mismo, de la obra realizada, y que solo le faltaba dar ese corto paso para entregarse voluntariamente a la muerte, y allí afirmó tener sed. Pero mi punto central es este: Jesús tenía plena conciencia de que todo acontecía conforme al plan eterno de Dios. Lo que Pedro más tarde resumiría en Hechos 4, 27 y 28. ¿Cómo lo resumió Pedro años después, o más bien meses después? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, hermanos, con esa conciencia clara, consciente de lo que estaba haciendo, entendiendo la naturaleza de su muerte, con resignación humilde como la de un siervo obediente, el Señor pronunció las palabras: tengo sed. Tercero, note del texto el cumplimiento exacto de las profecías que llevó a cabo Cristo. El cumplimiento exacto.
de las profecías que llevó a cabo Cristo. Se ha dicho que entre 40 y 50 profecías del Antiguo Testamento fueron citadas directamente en los evangelios como cumplidas en Cristo durante su ministerio. 40, 50 citas literales, donde el evangelio dice, para que se cumpliese, o como está escrito, 40, 50 citas literales, directas, de cómo una profecía dada años y quizás siglos antes fue cumplida en Cristo durante su ministerio. Ahora, si a estas citas le incluimos las alusiones tipológicas y referencias más amplias, algunos creen que tenemos más de 300 profecías cumplidas por Cristo durante su ministerio terrenal. Sea cual sea el conteo, lo cierto es que el cumplimiento literal y preciso de las Escrituras en la vida de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, resulta asombroso y más allá de toda duda. Es obvio, hermanos, cómo un asunto es profetizado años, siglos antes, y luego se cumple con asombrosa precisión en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. El mundo, hermanos, parece estar más dispuesto a creer en los supuestos vaticinios oscuros de Nostradamus, en conjeturas acerca de gobiernos, tragedias, guerras, incluso deportes, tomándose de la palabra emblemática de Nostradamus, y un árbol cayó. Claro, eso significan las Torres Gemelas, Irán, Irak, la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo eso está incluido allí. Pero la gente está más dispuesta a creer eso, de una palabra tan ambigua, que cuando lee su Biblia, cuando lee las Escrituras, profecías que ningún ateo puede desvirtuar, porque tenemos escrituras de siglos antes de Cristo, hablando de Cristo y de sus sufrimientos, y cómo luego Él las cumple. Pero la Biblia es la locura, ¿verdad? Y Nostradamus siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque lo primero entretiene con morbo, mientras que lo segundo exige una decisión moral y espiritual frente a Cristo y frente al pecado. Por eso debe ser que no nos gustan las profecías de Cristo. Pero hermanos, consideremos solo algunos ejemplos. Solo algunos ejemplos. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cumplido en Juan 13:18, en Judas. Zacarías 11:12 y 13. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Cumplido en Mateo 26:15 o 27:9 y 10, de cómo vendieron a Cristo por 30 piezas de plata. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Cumplido en Mateo 26:67 y 27:30. Isaías 53:7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cumplido en Mateo 27:12, 14, Hechos 8, 32 al 35. Salmo 22:16. Horadaron o perforaron mis manos y mis pies. Cumplido en Juan 20, 25 al 27. Lucas 24, 39, 40. Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Eso se puede confirmar en Marcos 15, 27 y 28, cuando fue colgado en medio de dos ladrones. Salmos 22:7. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él. Mateo 27, 39 al 43. Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está cumplido en Juan 19, 23, 24. Salmo 31, 5, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confirmado en Lucas 23, 46. Isaías 53, 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Confírmese en Primera de Pedro 2, 24 y 25. Salmo 34, 20, Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso mismo pasó en la cruz. Cuando partieron los huesos de los dos ladrones a la derecha y a la izquierda de Cristo, y al Señor no le tocaron ni un hueso. Juan 19, 33 y 36. Zacarías 12:10, mirarán a mí a quien traspasaron. Juan 19, 34, 37, etcétera, etcétera, etcétera. Y un árbol cayó. Y ahí está clarito, ¿verdad? La historia de la humanidad. Estas son profecías de la menor 500 años antes de Cristo. La menor. Y alguno puede decir, hermano, porque para debatir los santos siempre hay alguien. El Señor, conocedor del Antiguo Testamento, se autoindujo las profecías, ¿verdad? Así que él leyó, ¿verdad? Y entonces él provocó que se cumplieran las profecías que decían de él. Y esto quizás pueda explicar las cosas que él tenía que hacer, pero no puede dar satisfacción cuando la cosa correspondía a otro. ¿Cómo podía controlar, por ejemplo, que le raparan sus vestidos y echaran suerte sobre ellos? ¿Me hago entender? ¿Cómo? Él quizás podía controlar quedarse callado como oveja al matadero, pero no pudo controlar que horadaran sus manos y sus pies exactamente. No me diga que los fariseos y los saduceos se reunieron antes de la cruz con los soldados romanos para autocumplir las profecías de Cristo, cuando precisamente era lo que no querían que ocurriera. Pero hermanos, aquel Jesucristo que debía cumplir toda justicia y ser el cumplimiento fiel de las profecías, antes de morir sabía que aún le quedaba una profecía por cumplir. Antes de morir, ¿no? Todavía seguiría cumpliendo más. Pero hermanos, él tenía que cumplir toda justicia y entiende que todavía hay una profecía por cumplir. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por eso Juan nos dice, volviendo a Juan 19, 28, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Aunque alguien pudiera pensar que el Señor provocó este cumplimiento, ¿cómo controlar que le ofrecieran precisamente hiel y vinagre mezclados en la cruz? Aquí vemos la soberanía de Dios, asegurando hasta el más mínimo detalle como testimonio de que la obra redentora seguía el plan eterno de su consejo. ¿Qué hemos visto hasta el momento, hermanos? Lo primero que vimos es el contexto en el que Cristo dijo estas palabras, después de esto. Luego vimos el conocimiento pleno de la obra de redención que tenía Cristo, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Lo tercero, el cumplimiento exacto de las profecías, principalmente para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Cuarto, ahora meditemos en las palabras de humilde agonía de Cristo. Hermanos, a lo largo de la historia y a veces con muy buena intención se han dado explicaciones imaginativas a este pasaje.
llegando incluso a alegorizarlo, diciendo, bueno, realmente el Señor dijo, tengo sed, pero lo que dijo era, tengo sed de justicia, o tengo sed de almas, y cosas así, tratando de alegorizar un poco el asunto. Hermanos, no tenemos base bíblica para pensar estas cosas. La interpretación más fiel al contexto es la más sencilla. Jesús expresó su verdadera sed producto de su real agonía. En otras palabras, hermano, esta expresión tómela como de una persona que realmente estaba agonizando, estaba experimentando lo que se llaman los estertores de la muerte. Y allí, hermanos, es apenas lógico, después de 15 horas de sufrimiento, que él dijera, tengo sed. Jesús expresó su sed, producto de su real agonía. Su declaración, tengo sed, fue un testimonio público de la autenticidad y severidad de sus padecimientos. ¿Por qué habrá dicho estas palabras, hermano? Creemos entender que lo que quería era que la gente entendiera que sus sufrimientos eran reales, que su agonía era severa. Con ella, con estas palabras, probablemente quiso que alguien o salir adelante del argumento de aquellos que pudieran llegar a esta conclusión. No me puedo creer que esta persona esté llevando un dolor tan grande con tanta calma y paciencia. Eso debe ser que no está sufriendo tanto. Eso debe ser que su sufrimiento es simbólico. O eso debe ser que se está haciendo el adolorido. Con esta expresión el Señor sale al paso de quien pudiera pensar que por la calma y paciencia con que afrontaba la cruz estaba exento de dolor real. No, hermanos, Cristo dejó en claro que experimentaba lo mismo que cualquier hombre gravemente herido y agonizando, y en particular lo que sufrían los crucificados, una sed intensa y abrasadora. Es apenas lógico, hermanos. Nuestro Señor llevaba un periodo grande de ayuno y además, hermanos, había sido herido, y apenas lógico, hermano, que alguien que se está desangrando y pierde todos los elementos que su cuerpo necesita y esté a punto de morir, hermanos, ¿qué quiere que dijera? Es mi pregunta. Una sed intensa. Estamos hablando de Palestina a bastantes grados más que aquí. Sus sufrimientos fueron agudos. El Padre no le ahorró ningún dolor al Señor. Quedaba claro, hermanos, que el Señor no quería que su acto en la cruz fuera tomado como simbólico. Era una agonía dolorosa y real. Estas palabras, hermano, son cortas y sobrias. No brotaron de alguien fuera de sí, o anestesiado, o inconsciente que balbuceó unas palabras. Eran la voz de un Salvador plenamente consciente, sometido voluntariamente al horror del infierno en carne propia. Y aquí resulta muy oportuno recordar la parábola del rico y Lázaro, personajes que en esa historia, el rico y Lázaro, murieron. El uno fue a la gloria de Dios, el otro a la condenación. De aquel rico que se fue al lugar de tormento, se dice
y en el Hades, en lugar de tormento, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, una alegoría del reino de Dios. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Matthew Henry dice: los tormentos del infierno están representados por una sed intensa en la queja de este hombre rico. A esa sed eterna todos habríamos sido condenados si Cristo no hubiera sufrido en la cruz y dicho: tengo sed. Así que cuando confesamos con Lucas 24, 26 y 46, cuando confesamos con Hechos 17, 3 y 26, 23, cuando confesamos con Hebreos 2, 9 y con Primera de Pedro 2, 23, que Cristo padeció, debemos reconocer que verdaderamente padeció por nuestros pecados. Experimentó Él en cuerpo y alma el sufrimiento y la amargura de quien padece bajo la ira de Dios en el tormento. Y en ello, hermanos, con reverencia, dimensionamos exactamente en qué consiste el lugar y la condición de la condenación. ¿En qué? En experimentar sufrimientos bajo la ira de Dios, tanto en alma como en cuerpo. Allí en la cruz, usted entiende eso. Hace un momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba experimentando él en su alma? El abandono de Dios. Y ahora dice: tengo sed. Estaba experimentando dolores reales, físicos. En la cruz vemos y podemos dimensionar en qué consiste la condenación eterna, los tormentos mentales, espirituales, emocionales, pero también físicos de quien no cree en Cristo. Entendamos además que los sufrimientos corporales de Cristo fueron sustitutivos. Esto es, hermanos, que Él fue a la cruz no solo para salvar nuestra alma y acercarla a Dios. Él fue también para que nuestro cuerpo resucitado no sufriera la condenación del infierno. Así que Él no solo sustituyó nuestra alma, nos sustituyó completamente. Lo que Él soportó por los suyos es precisamente lo que recaerá sobre aquellos que rehúsen el amor del Evangelio y desprecian la gracia del Salvador. Quinto, notemos la resignación humilde de Cristo. Quiero que mire esta parte, es muy interesante porque el relato concluye diciendo en los versículos 29 y 30: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, bueno, una rama de una planta llamada hisopo, entonces empapan una esponja y se la ponen, se la acercaron a la boca. Pero escuche lo que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Y hasta ahí dejemos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Pensemos primero, algunos piensan que los soldados actuaron con cierta compasión. Y cuando el Señor dijo: tengo sed, ofrecieron al Señor lo único que tenían a la mano para aliviar un poco de sed. Una bebida agria, fermentada, avinagrada y rancia.
Otros comentaristas afirman que aquello no fue un gesto de misericordia, sino más burla, pues nadie ofrece vinagre a un moribundo sediento. No sé, hermano, no echa volar la imaginación, pero no sé si usted ha tomado vinagre puro, ¿da? Y mezclado con hiel, ¿no? Eso, hermano, a lo menos quema la boca y el esófago, a lo menos. Así que nos ponemos detrás de Calvino, que dice, ha habido mucha controversia sobre este tema, pero coincido con quienes piensan, y de hecho la costumbre está comprobada por la historia, que esta era una bebida que se administraba habitualmente para acelerar la muerte de los miserables malhechores tras haber sufrido suficiente tortura. Pero sea como fuera, hermano, ya sea por burla, por costumbre, por providencia, lo cierto es que ni en su agonía final el Señor recibió la dignidad de un vaso de agua. Y sin embargo, hermanos, esta vez el Señor bebió el vinagre. No confundamos este episodio con Mateo 27:34, cuando dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque este episodio, Mateo 27:34, fue antes de ser crucificado. Antes, cuando llegó al Gólgota, le dieron a beber eso. ¿Y el Señor qué hizo? No bebió. Aquí estamos hablando después que ya todo estaba consumado. Él, esta vez, bebió el vinagre mezclado con hiel. El Señor tomó el vinagre cuando supo que ya había de concluir su obra, antes de pronunciar sus últimas palabras y entregar su espíritu. Alguien escribió, Cristo no pidió nada de beber hasta que todo se hubo cumplido, y así testificó su infinito amor para nosotros y la inconcebible vehemencia de su deseo de promover nuestra salvación. No hay palabras que puedan expresar plenamente la amargura de sus dolores que soportó y sin embargo no quiso librarse de ellos hasta que la justicia de Dios fue satisfecha y la expiación realizada. Hermanos, el Rey del universo, hecho ya un despojo humano, agonizando, bebió ese vinagre, no buscando ni compasión ni alivio de su carga, sometiéndose hasta el último minuto a reclamar alguna comodidad o lujo para él. Y no dejamos una y otra vez de pensar que eso lo hizo por gente como nosotros, hermanos, por pecadores, por locos transgresores de su ley, por infames y sucios pecadores. Este vinagre y hiel no es el vaso que usted le quita para que el ser más hermoso no lo beba y ensucie sus dignos labios. Es la hiel amarga que debimos beber los pecadores. Esa bebida amarga e hiriente que iba muy de acuerdo a nuestra vida en miseria. Hermanos y amigos, ¿qué bebida es la que toma el loco, el desquiciado, el herido, el despechado? Toma bebidas amargas y destilaciones dañinas. Hermanos, el vino aparece en las mesas abundantes y alegra el corazón. El agua vivifica al sediento. Los cordiales se ofrecen para el alivio del dolor, pero nada de esto se le ofreció a él, sino el vinagre. Y esto lo tomó para que nosotros no bebiéramos el dolor ni padeciéramos el castigo. Y entonces usted puede dar gracias, porque Él lo sustituyó en su sed. Y Él tomó el vinagre para que usted y yo tomáramos de la bebida que salta para vida eterna.
Y todos estos datos me permiten avanzar para que podamos comprender que estas breves palabras, o en estas breves palabras descubrimos otra faceta de tan grande salvación. Nos muestran la hondura de su amor, el carácter real del sufrimiento de Cristo y lo que llamamos, hermanos, el glorioso intercambio del Evangelio. Un día, esas criaturas miserables, nacidas en pecado, que merecían permanecer en el olvido divino, cargando con la horrible conciencia de sus propios pecados, miedosos del día de su muerte, que merecían todo sufrimiento mental, perturbación del corazón, incluso aquellos dolores físicos que vienen por desafiar a Dios en su terreno, pero que por gracia se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo, entrarán al reino de Dios, a las glorias celestiales, a la compañía de Dios y a los bienes eternos. Allá, hermanos, más allá del sol, donde ellos tienen su hogar, serán recibidos por el Señor, y miraremos con tanto aprecio y absortos por su gloria, sus manos cicatrizadas, sus pies horadados, su frente marcada, porque Él puso su vida por nosotros. Y entenderemos que es por ese motivo que estamos allí. De esa misma boca que un día bebió el vinagre, saldrán las palabras más consoladoras que hayamos escuchado. Caeremos a tierra, le adoraremos por una gracia que se dispensó contrario a todo lo que merecíamos. Gracias a Dios por su don inefable, por el don de la salvación. Pero medite qué realidad espantosa le espera a los demás. No hay dolor presente, no hay ninguna sed, no hay ningún vinagre de esta vida que se compare con la eterna separación de Dios de quienes rechazaron a este gran Salvador. Pero no es tarde hoy. Usted todavía está vivo y puede humillarse ante la cruz hoy. No necesita sacrificios ni ritos, solo un corazón contrito que reconozca su pecado e insuficiencia, que clame por misericordia a Dios. Si tan solo toca el borde de su manto con fe y arrepentimiento, Él le daría del agua viva y eterna. No pase de largo frente a la cruz con indiferencia. Acérquese hoy y beba gratuitamente de la fuente de la vida. Hermanos, al contemplar a nuestro Señor diciendo tengo sed, vemos al Salvador real, sufriente, humillado y amante de nuestras almas. Cuánto nos amó, que no rehusó la copa amarga para que nosotros bebiéramos la copa de la bendición. Hermanos, que estas palabras de Cristo no pasen por nuestro oído y queden como un recuerdo lejano, sino que atraviesen nuestro pecho y nos muevan a rendirle todo nuestro amor y obediencia. Amor y obediencia tan pobres que son aquí y ahora. No pasemos indiferentes frente a la cruz, donde Cristo lo dio todo. Respondamos con fe viva, con gratitud sincera, con una vida consagrada. El apóstol dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Si las palabras de Cristo nos constriñen, el ejemplo de Cristo nos constriñe, pero el amor de Cristo, el amor que tuvo Cristo por nosotros, nos constriñe, nos obliga, nos inclina.
a ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oremos.